Muchas gracias. Bueno, en primer término, estoy muy complacido y muy honrado con esta invitación porque es una cosa que uno se soñaba desde hace mucho tiempo, porque cuando yo estaba más muchacho no había posibilidad de interactuar con los escritores. Los escritores eran personas lejanas que uno veía por televisión, que uno veía en las revistas, que opinaban de política o se metían en problemas y decían cosas muy interesantes, pero con los periodistas en televisión, pero uno no los veía en los colegios. Yo, mientras estudié, a mí no tuve la posibilidad de acercarme a los escritores en las universidades. Entonces me parece que un espacio como estos, el aula abierta, que coge el concepto de universidad como algo universal y lo trae a la calle, o trae la calle a la universidad y le permite al ciudadano, aunque no sea parte de la universidad, de empaparse con todo lo que implica la cultura, el conocimiento, la publicación de libros, el movimiento editorial, es una cosa que es emocionante, porque nos permite tener cercanos a escritores en los cuales compartimos muchos momentos de intimidad cuando les dedicamos horas enteras a leerlos. Entonces es muy interesante y estoy muy agradecido y muy honrado por la invitación. Pero la segunda parte que más me honró fue cuando me dijeron con quién iba a conversar. Entonces cuando me dijeron que era con Gilmer Mesa, es muy grato saber que era con él, porque es que Gilmer para mí ha representado una parte muy importante de mi posición como lector. Por lo que les voy a contar antes de darle la palabra, cuando Gilmer se ganó el premio de la Cámara de Comercio de Novela en el 2015 con un libro que era titulado raro porque se llamaba La Cuadra Times, que me encantó que se llamara La Cuadra Times, pero después él me explicó que era porque lo tenía en archivo de Times New Roman y no lo corrigieron, entonces quedó así, pero a mí me encantaba ese título. Ya después cuando salió comercial se llama La Cuadra, que es como se ha hecho ya famosa y memorable. Cuando salió ese libro fue una verdadera cachetada al espíritu de los lectores y de la ciudad, porque el tema de entrada se nos hacía repelente. Uno decía, pero ¿cómo es posible, pensaba uno, otra más de la serie de La Sicaresca, otra novela más de sicarios? ¿Y por qué se gana la Cámara de Comercio? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos, porque ese tipo de novelas no son de los que se ganaban los premios grandes. Ya cuando leímos la novela, cuando nos hicimos la inmersión en ese portento, porque esa novela es un portento, descubrimos que ahí había otra cosa que no habíamos entendido, que no era una novela de sicarios. O sea, había sicarios, por supuesto, que interactuaban con una ciudad que era como un remolino, pero era una voz distinta. Y lo que apareció fue en una novela que tenía un tema que de pronto se podía compartir o no, era que había un tratamiento absolutamente humano, absolutamente genuino y lo más importante, auténtico, desde adentro. Entonces uno vio, o por lo menos me pasó a mí en las primeras conversaciones que tuve, cuando uno empieza a conversar con los amigos de libros, porque acuerde, como decía García Márquez sobre la música, que muchas veces mejor que la literatura es hablar de literatura. Entonces nos sentábamos a hablar de literatura y Gilmer estaba siempre presente en la conversación. Gilmer todavía no, porque era la novela la que era famosa, ya después él se volvió famoso, pero en ese momento la famosa era la novela, y empezamos a ver que nos decía cosas nuevas sobre un tema viejo, sobre un tema al cual le teníamos cierta pereza porque nos había saturado, pero vimos ese tratamiento y sobre todo ese tratamiento de los personajes, esa autenticidad de ese narrador. Entonces la cogimos con mucha devoción y dijimos, aquí hay un narrador potente y aquí hay una novela potente, y pensamos que había sido un golpe de suerte. Y no faltaba el malpensante que dijera, no, esperemos que salga la segunda, que ahí lo pone en su punto. Señores, lo puso en su punto. Esa segunda novela que salió, que se llamaba Las Travesías, entonces ya muchos de los que nos apegamos al estilo de Gilmer y nos gustó, la leímos con mucho interés. Otros lo leyeron a ver dónde resbalaba, porque eso es un vicio nacional. Pero cuando leímos esa propuesta que había ahí en Travesías, descubrimos que estábamos sentados ante un verdadero narrador. Ese hombre se metió en una saga, salió del barrio que nos había metido en la primera y nos tira a toda la época de la violencia y a todo ese entorno rural de por allá de Ituango, de todas esas violencias que cruzaron la segunda mitad del siglo XX,
en esa violencia partidista, en esa violencia de desplazamiento, después aparecen las violencias que conocemos, guerrillera, paramilitar, pero lo hizo con una solvencia, un conocimiento y de nuevo una profundidad del que conoce de lo que está hablando y el que le pone emotividad y el que le pone sentimiento, porque esa novela no deja indiferente a nadie. Una amiga mía decía que para leer esa novela había que tomarse un omeprazol antes de sentarse a leerla, porque esa novela es fuerte, esa novela sacude. Entonces dijimos, ahí hay un oficio, y Hilmer empezó esa carrera que ha seguido y que lo ha llevado pues tan lejos en la literatura colombiana y también ya internacional. Entonces dijeron, no, esperemos a ver esperemos a ver con qué sale. Y salió con Aranjuez y vuelve y nos lleva otra vez al barrio y nos muestra ese conocimiento que tiene de narrar su propia casa, como decía alguien, narrar su aldea para volverse universal, y nos cuenta hasta el último rincón de Aranjuez, pero con otra óptica. Hay algo de picaresca, hay algo de juego, también están las miserias humanas muy bien narradas, y otra vez volvimos a sentir eso de lo cercano como el narrador sabe, demuestra que está dentro, que no está improvisando, que no le está dando razones de nadie, que no está hablando de oídas, sino que sabe exactamente lo que está narrando. Eso fue un suceso de ventas, había que hacerle fila para entrar pues allá a los lanzamientos en las ferias del libro, no solamente de Medellín, sino de Bogotá. Y después llega el cuarto golpe de suerte, nos trae Los espantos de mamá. Y uno dice, no, este man sí sabe. Definitivamente este man sí sabe, porque entonces ya coge una parte que no conocíamos de esa realidad tan dura que había en Aranjuez, donde allí estaba la banda, donde allí estaba el jíbaro, donde allí estaba el gamín, donde allí estaban los huerfanitos, donde allí estaban las viudas. No, ya nos mete en otra cosa también impresionante, porque descubre que el barrio se puede contar desde otra perspectiva. Y aquí nos lo está contando casi que desde lo fantasmagórico, desde la oralidad. Pero me sorprendió una cosa que le decía yo ahorita, me sorprendió que eso está lleno de historias de amor. Entonces charlando se vuelve una novela de amor, y yo no sabía, demostrando que conoce todos los entresijos del barrio, conoce hasta el último rincón de cada casa, conoce los personajes, y fuera de eso es un narrador potente. Aquí hay unas historias de amor que después vamos a profundizar un poquitico si el tiempo nos da, donde Hilmer demuestra su oficio, donde Hilmer demuestra su autenticidad, su consagración al oficio de escribir, porque ya no es un azar, ya no es un hombre de suerte que simplemente le saltó pues la buena fortuna y es un suertudo. No, es un señor de oficio que fuera de eso se ha ganado el espacio natural y propio en la literatura colombiana. Tiene mucho que contarnos, nos permite profundizar demasiado en el conocimiento que él tiene de ese espacio de la ciudad que es el barrio, en este caso específico, que él todavía no se ha salido de allí, pero cuando se ha sabido salir ha vuelto y ha venido engrandecido. Entonces me place mucho, y yo creo que ya ocupé demasiado del tema, pero me place mucho tenerlo aquí, porque es un honor tenerlo, y quiero que nos cuente el Hilmer que tenemos hoy, que ya tiene toda una trayectoria literaria, que tiene 4 grandes novelas que realmente están posicionadas. Cuando Hilmer la primera vez quiso escribir, quiso contarse cosas a sí mismo primero y después al otro, ¿cómo fue ese proyecto? ¿Cómo fue tu inquietud de todo lo que habías vivido, ya empezarlo a poner en el papel? Bien, primero buenas tardes. Qué bacano estar por aquí, que no llego, pero lo logré. Bueno, también me disculpo que estoy como muy agripado porque vengo como de un viaje y llegué todo tirado, porque había un aire acondicionado donde estaba dando la charla más pesado que el de aquí, y eso ya es mucho que decir. Yo venía con calor y aquí ya tengo frío. Y además, después de la introducción de Emilio, yo creo que queda poco que decir. Creo que ya abramos espacio para las preguntas. Que además es una introducción muy generosa, porque Emilio es una persona muy buen lector, muy buen amigo y muy generoso, por supuesto. Que además, pues ya que empezamos echándonos flores, nomás estaba hablando ahorita con Juana, yo nunca he sabido cómo vos sos capaz de hacer rendir el tiempo,
para ser médico, ginecobstetra y tener 50 libros. Yo digo, este man ya es un caso extraño. ¿Verdad? ¿Vos cómo escribís? Todos los días, a toda hora. Cuando me respondas ahorita te cuento. Muy bien. Listo. Y entonces ahora sí, pues como entrando en la pregunta, bueno, yo digamos que dentro de los arcos de vida que uno conoce de los escritores y tal, yo soy atípico porque yo de hecho no tuve contacto con los libros sino hasta estar ya grande, hasta los 19 o 20 años. Yo no leí nada en el colegio, nada de lo que me ponían me gustaba. Yo creo que pues eso nos pasó a todos, ¿cierto? A mí en octavo me pusieron a leer El Cantar del Miao Cid, por ejemplo. Y pues eso a uno no le dice nada ni hoy en día siquiera, mucho menos en octavo. Y así eran cosas, además como bajo el rigor del canon literario y eso no creo que funcione muy bien con los muchachos. Salí de ahí porque estaba jugando basquetbol, terminé, fue estudiando ingeniería química, estuve ahí como 5 semestres y después me salí y por cuestiones del azar, supongo, terminé estudiando filosofía y ahí fue donde entendí varias cosas que no sabía y ya tenía 19 años. Y una era que la literatura era muy bacana. Y fue gracias incluso a los compañeros de clase que tuve que me mostraron autores que yo nunca había ni siquiera oído mentar, Julio Ramón Ribeiro, recuerdo, Cortázar, por supuesto, Eduardo Galeano. Y ahí fue que empecé como a vincularme con cierto tipo de literatura que me gustaba y también con una vaina, y era que estos compañeros míos sí tenían como un bagaje de eso y llevaban mucho tiempo leyendo y entonces a mí me daba como pena estar con ellos ahí en la cafetería sin tener tema. Entonces de todo lo que ellos hablaban yo iba ahí mismo y buscaba en la biblioteca y prestaba a ver qué podía leer. Y así me fui aficionando muchísimo a la literatura y me volví un lector desde esa época hasta ahora muy prolífico, pero muy desordenado. Yo leía era lo que me cayera en las manos. ¿Y esas primeras lecturas cuáles fueron? Porque no habías leído y empezaste a leer. Lo que ellos me iban o lo que yo escuchaba que a ellos les parecía bacano. Sobre todo, ¿quién fue uno así que fue muy, muy importante para mí? Fue Cortázar, los cuentos de Cortázar. Yo nunca había leído cuentos de ese tenor. Por ejemplo, recuerdo mucho uno que era El Río, que empiezan como, o que se combinan esas dos esferas de la realidad y el sueño. Entonces sueña con una mujer que está ahogándose en un río, después encuentra a la mujer ahogada. O La noche boca arriba, o El perseguidor, o Circe. Entonces todos esos cuentos de Cortázar me parecían increíbles. También recuerdo mucho de esa primera etapa a García Márquez, que uno lo tiene ahí como, o yo sabía por supuesto quién era, pero nunca lo había leído. Y entonces leí también algunos cuentos, recuerdo mucho, En este pueblo no hay ladrones, que era una historia magnífica, era un pueblo donde no pasaba nada y la única diversión era un billar y un man se roba las bolas del billar y jodió al pueblo. ¿Cierto? Es un cuento tremendo. Y después los de 12 cuentos peregrinos, yo solo vine a hablar por teléfono, que también me pareció una cosa increíble. Y así, algunos, incluso del que se va a volver el gran referente mío en la vida, que es Juan Rulfo, recuerdo haber leído Lubina y quedar muy descrestado con ese cuento, y con Macario. Y bueno, ya después con todo el Llano en Llamas, y justo por esos días también empecé a leer a Eduardo Galeano y se creó también como una sensación de que es necesario haber conocido todas estas cosas desde antes, pero bueno. Entonces llegué tarde a esos libros, pero como te digo, yo leía lo que me cayera en las manos, ¿cierto? Lo que fuera y desordenadamente. Yo intenté leer Heidegger mucho antes de haber leído a Platón, por ejemplo, o Aristóteles, es con lo que uno empieza, pero la materia que estaba viendo que era lectura de textos filosóficos, me pusieron a leer a Heidegger sin yo tener la más mínima idea de qué era la filosofía. Entonces leía lo que me fuera entrando. Y así estuve muchos años hasta que llega un momento que supongo yo le pasa a todos, que después de que uno se aficiona y empieza a consumir mucho una cosa, cree que es capaz de hacerla. Y ahí empecé como a intentar escribir sin
sin disciplina, sin nada, simplemente como emulando un poco, o imitando más bien a lo que uno había leído. Y encontré una cosa que es la que me hace quedarme hasta hoy en el ejercicio de la escritura, y es que entre la hoja en blanco y yo había una intimidad que yo no sentía con nadie más, que yo no era capaz y que no había tenido nunca con ella, que había cosas que yo era capaz de escribir que no era capaz de hablar con nadie. Y esa sensación de libertad y de intimidad que me dio ese ejercicio es la que conservo hasta ahora todavía y es la que me hace seguir escribiendo. Pero pues en realidad sí, fue como un encuentro tardío, aunque después, haciendo como análisis de qué fue lo que pasó, yo creo que yo llegué muy tarde a los libros, pero muy temprano a las historias, porque yo me crié en un barrio popular en donde a falta de mejor cosa que hacer nos contamos historias todo el tiempo, o chismes al menos. Y yo era muy fanático de escuchar que me contaran cosas. Además, mi papá y mi mamá también todo el tiempo nos estaban contando historias de sus infancias, de sus pueblos, de cómo se encontraron. Y además llega la música. Yo tendría unos 10 años cuando me di cuenta en serio de que era la música, y llega en especial la salsa a mi vida. Y la música que llegaba y que más me gustaba era la que contaba historias. Entonces, si bien llegué muy tarde a los libros, sí traía ya un bagaje de escuchar y de que me gustaran las historias y de que me contaran historias. El libro gana el concurso en el 2015, La Cuadra. Vos lo escribiste más o menos de qué año a qué año, pero tirándonos antes, ¿las primeras historias eran barriales o tratabas de imitar a los autores que habías leído? Espere que es que tengo gripe. No hay nota, que es lo importante. Qué pena, pero es peor uno estar aquí moqueando. No, yo escribía como de lo que fuera. Recuerdo mucho el primer cuento, bueno, si eso lo pudiera llamar cuento, como el primer relato que tuve, y fue un cuento que se llama El hombre que quiso ser y no pudo, y era un tendero de Aranjuez, pues bueno, por ese lado sería barrial, pero era que yo había acabado de leer el Fausto de Goethe, y se me ocurrió que un man le vendiera el alma al diablo, ¿cierto? Pues le trocara el alma al diablo por fama y fortuna. Y el man hace como todo el recorrido, estudia santería, después estudia la cábala negra, estudia todo lo que yo había leído, y logra una entrevista con Astarot, que es como uno de los lugartenientes de Satanás. Y Astarot se queda pillándole y le dice: todo el mundo puede venderle el alma al diablo menos usted. Y el man le dice: ¿por qué? Y le dice: porque usted es el diablo. Sí, okay. Ese fue como el primer cuento. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Uy, yo tendría... O sea, con La Cuadra, ¿qué relación tienes en tiempo? No, es que... ¿Prehistoria ya? Sí, yo tendría 22 años, hace 25 años. ¿Y en qué paró ese cuento? ¿Se publicó? No, sabes que, bueno, ahí empecé a escribir cuentos, pero también porque había pasado una cosa. Yo había leído de un gran escritor que se llama Ray Bradbury. El man una vez en una entrevista dijo que si usted quería ser escritor, escribiera 52 cuentos malos, uno cada semana durante un año. Y yo le hice caso. Es más, yo escribí 100. Y eran cuentos de ese tipo, como que me llegaba el viernes de esa semana y yo decía: marica, no he escrito nada esta semana, y escribía de lo que fuera, de dos manes hablando en torno a 2 vasos de agua, ¿cierto? Porque, bueno, entonces, ¿cómo hago o cómo busco que esto sea literario? ¿Qué puede pasar entre dos manes que estén tomando agua que se haga literario? Entonces, terminaban siendo como ejercicios muy iniciáticos, sí, pero sin mucha profundidad. Pero me sirvió mucho esa escuela. Yo después fue que lo analicé tremendamente bien, lo de Ray Bradbury, y entendí que era lo que él quería decir con eso. Y una cosa era que si usted es capaz de escribir por obligación un cuento cada 8 días, y sea un cuento muy malo, él lo decía, de hecho, 52 cuentos malos, adquiere primero una disciplina, un rigor de que usted tiene que escribir sí o sí. Y eso es muy útil porque cualquier ejercicio que usted haga durante un año con esa rigurosidad se le transforma ya en un hábito, y eso es muy bacano.
Y segundo, entendí también lo que él quería decir con que si usted quería ser escritor, porque es muy teso en emprender el sexto cuento cuando sabe que ha escrito 5 malos, pero es peor cuando usted emprende el 31 sabiendo que ha escrito 30 malos, y es peor cuando usted ha escrito 50 y se anima para el 51. Pero eran malos, ¿realmente creías Sí, que eran malos? Porque las no, ideas están buenas. sí, no, y de hecho por eso te lo digo. Eran tan malos que ahorita lo estaba anunciando la señorita que nos presentó y decía que en el 2017 a mí me invitaron a una antología de cuentos y yo pasé un cuento y cuando me dijeron que un cuento, que tan, revisé los 100 y yo dije, marica, no hay nada. De verdad no hay nada. Y había una muy buena idea de un man que cuando está grande ya... un día llega una pelada de un pueblo y le dice, yo soy hija suya, ¿cierto? Y el man no sabía, y ya la pelada está con el despuntar sexual en la adolescencia, y termina tensando si hay una relación, pues que no les voy a decir cómo termina, y el cuento se llamaba Año Nuevo, y yo vi que la idea era bacana, y entonces lo volví a escribir, porque el que había no tenía nada. Y pasa eso, incluso cada vez, ahora, les voy a dar pues una primicia que además estamos en la tierra donde es esa vaina. Este año, mañana, marica, se cumple 40 años de la creación de Latina Stereo. Sí, ok. Y yo soy muy amigo de Caco y me invitaron a escribir un cuento sobre eso. Y entonces otra vez, yo dije, "Ay, yo como estoy de ocupado, y era un cuento sobre la salsa, lo que quisiera. Y empecé otra vez a revisar, a ver, y había 2 o 3 que tenían que ver con la salsa y ninguno sirvió, entonces mejor escribí otro también, ¿cierto? Que es sobre Héctor Lavoe, sobre un mito que hay de que Héctor Lavoe estuvo aquí y lo recogió un taxista para que lo lean. Sale de aquí 8 días en Universo Centro. Vas a tratar de demostrar que eso es un mito, porque Juan José Hoyos jura que es cierto. y escribió una crónica, no, pues esto es un cuento. Sí, sí, es un cuento. Y se llama El Día de mi Suerte. Y también escribió Rivas, que también es de aquí, ¿cierto? Él ya había escrito un cuento sobre salsa que llamó a mí lo que me mató fue ese salsaludo, que es tremendo cuento. Y escribió la segunda parte de ese cuento. Entonces, no, sí, yo creo que lo que vos decís, hay buenas ideas, pero yo creo que les faltaba mucho. Además, son cuentos que yo escribí entre los 20 y 26 años. Y en esos 100 cuentos ya se empezaba a asomar el barrio. Por ahí veo el tendero, que era de una tienda. ¿Qué recogiste de ahí para después acumular, por un efecto acumulativo, sí, en la cuadra? ¿De dónde, eso cómo se convierte en lo que después fue la cuadra? Es que está muy relacionado porque, sí, o sea, es que son 100 de todas maneras. Entonces hay de todo tipo, hay cuentos del barrio, recuerdo, incluso hay algunos que hablaban como de ciertos mitos que había en los barrios, ¿cierto? De mujeres vaporosas, ¿cierto? Que de pronto aparecen mucho más elaborados, por supuesto, ya ahora en los espantos de mamá. Pero sí se asomaban cosas del barrio, aunque no de la temática exacta que va a tener la cuadra. Entonces, te digo, se relacionan por esto. Yo nunca había pensado escribir una novela porque le tenían como mucho pudor, ¿cierto? Yo decía, es que la novela es como el género grande y no, pues... Pero es que mire lo raro, de 100 cuentos malos termina con una novela que ya se sabe que es buena. Sí. Entonces, en esa transición, quiero ver cómo fue toda esa estructuración para llegar a eso. Sí, es que por eso no fue tanto ni siquiera muy pensada. Yo lo que estaba haciendo, bueno, cuando ya llevaba 100 y estaba como pensando, yo dije, bueno, ahora sí es hora como de escribir un cuento que quede más o menos decente. Y ahí recordé una cosa muy tesa. Bueno, es que había pasado otra cosa también, no solo ya lo de Italo Calvino y todo esto, sino que yo no sé, de esas cosas muy de suerte en la vida, yo ya había enganchado mucho y muy duro con Rulfo. Y lo que más me enganchaba a mí de Rulfo era que esos personajes de él eran personajes campesinos, rurales, con una profundidad y una hondura, llamémosla metafísica, ¿cierto? Es decir, no era una elaboración a través del lenguaje, sino a través de su propia vivencia. Sí, y eso a mí me parecía muy teso.
Y yo dije, yo en realidad, mis papás, por ejemplo, son campesinos de este tipo. Y yo conozco muchos personajes así. Y justamente también por esos días descubrí a la otra enorme y tremenda gran influencia que tengo yo en mi vida, literaria, que es don Mario Escobar Velázquez. Y había acabado de leer Cuando pase la animasola, que además es como la novela que me da la idea de las estructuras que he seguido de ahí en adelante, una novela hecha con base en los personajes, más que cualquier otra cosa, más que en el escenario literario, en el espacio, más que cualquier otra cosa, no una novela de personajes. Y de personajes muy fracasados que dentro del universo literario tienen un ascenso muy poderoso. Tereso, que es el cojo del pueblo, el que todo el mundo la montaba y termina siendo como el gran protagonista. Y a eso se le suma Rubén Blades, por supuesto, también el gran relator de personajes del barrio. Entonces ya estaba yo con eso y yo dije, bueno, ya es hora de escribir un cuento que valga la pena. Y me acordé de un personaje que yo había conocido siendo adolescente, que nunca se me había salido de la cabeza, porque además encarnaba como un tipo de maldad que a mí se me hacía muy, muy extraña. Yo era de los que pensaba también, y sigo todavía debatiéndome mucho el tema de la maldad, y pensaba que mucha gente se hacía mala, pero este man no me cabía en esa estructura. Era un tipo que yo, de hecho, como lo conocí desde niño, y desde niño era tan malvado, yo decía, este marica no aprendió, no tuvo tiempo ni siquiera de aprender la maldad, nació malo. Entonces, ese personaje, yo quería hacer ese cuento, y estaba escribiendo ese cuento, llevaba unas 4 páginas de ese cuento, y estando escribiéndolo, ese personaje me trajo a la memoria otra cosa que a mí me perturbaba tremendamente, que había sido una práctica que se hizo extensiva, y después me enteré que no era del barrio, sino de todo Medellín, y después me di cuenta que era de todo Colombia, que era una violación a la que le llamaban el rebelión, y ese personaje fue determinante para que esa práctica se hiciera en esa época. Entonces me di cuenta que yo ahí ya lo que tenía en las manos no era un cuento, sino que era una cosa más gorda. Y dije, bueno, pues vamos a ver si me da. Entonces escribí esos 2 capítulos, y después de escribir esos 2 capítulos, supe entonces que tenía que hablar de otro, que fuera la creación de un combo, y por supuesto llegar a lo que llevaba 25 años que no me dejaba dormir, que era la muerte de mi hermano. Entonces, bueno, ahí como sin quererlo ni planearlo tanto, terminé escribiendo esa novela. Sin ninguna pretensión tampoco, de hecho ya el que la haya publicado, si haya hecho ganadora del premio, fueron cosas que yo no tenía premeditadas, que nunca pensé, yo ni siquiera sabía que había concursos, y que haya pasado, pues por supuesto me hace muy alegre, pero no, yo la escribí porque tenía un montón de vainas sin tramitar y las tramité a través de la literatura. Y lo mejor, encontré, claro que obvio todo eso está asociado a haber escrito esos 100 cuentos, pero encontré una cosa que no tenían esos cuentos, y era una voz narrativa. Era una voz Una narrativa. voz narrativa. Sí, los 100 cuentos permitieron más o menos un calentamiento mental y del carpo. Fuiste encontrando la voz, se te apareció tremendo barrio, tuviste la visión de ir organizando todas esas historias de barrio, y me imagino que salió una primera versión. ¿Cuántas versiones hay entre la primera ya terminada y la que mandaste al concurso que lo ganó? ¿O es muy primaria? No, es que no hay sino una sola versión. Hay una sola versión Sí, en la cuadra. sí, la que ganó. Ya la otra versión es la que sacó random. Es que, de hecho, yo, como te digo, yo escribí esa novela porque sí, pues porque eran cosas que yo llevaba pensando mucho tiempo, que no sabía qué hacer con ellas, que me despertaban en las noches, y así la hice, y ya, de hecho ahora que me preguntas, yo ya no me acuerdo. Yo creo, y le llevo como la cuenta de que yo me demoré 16 meses escribiéndola, pero ¿qué edad tenía? Yo no sé, yo creo que yo tenía como unos 32 años. Y después de eso la dejé ahí. Y lo que son las cosas, eso estuvo guardado como un año, y por ese tiempo conocí a una pelada, y por descrestar a la pelada yo le dije que yo había escrito una novela. Pero pues para camellarla, pues, para tramarla.
y ya, y yo creo que ella como que no me creyó mucho ni nada. Yo he aplicado Porque, esa técnica, a mí no me ha funcionado. sí, no, yo también, pero yo después me la pillé y aunque en todos los libros le agradezco a ella y estoy muy agradecido, yo creo que ella me estaba probando porque por ahí como al mes de estar saliendo, yo ya le había mencionado como 2 o 3 veces, ve que tengo una novela, y nunca se ofreció, yo te la leo, no nada. Como al mes o 2 meses me dices que ve, hay un concurso de la novela. Y yo creo que es donde te digo que me estaba probando, porque me dijo, ¿por qué no manda su novela? Yo, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Y ella fue la que me hizo toda la vuelta, porque yo cuando eso estaba trabajando tiempo completo en el SENA y tenía cátedra en Bolivariana, entonces trabajaba todo el día, todos los días. Entonces ella me dijo, no, yo se la llevo. Y yo, ah, bueno, listo. Y ahí fue que pasó lo del Times. Porque cuando ella fue a entregar eso, cuando eso todavía se entregaban es que en CDs, weón, uno tenía que llevar el CD y ella lo fue a entregar, lo revisaron y eso estaba escrito como en Calibrí o en Arial. Y entonces le dijeron que eso tenía que grabarlo en Times New Roman. Entonces yo en un computador del SENA me metí al archivo y lo cambié y le puse la cuadra Times. Y a ella le entregaron el CD que tuvo que grabar en el centro de una papelera y escribió la cuadra Times, como le llegó el archivo. Y por eso se ganó el premio llamándose la cuadra Times, realmente. Un titulazo. ¿Cierto? Eh, y resultó que ganó, pero yo en serio, yo ni sabía que había concursos, yo no conocía a nadie en el mundo editorial y mucho menos sabía que quizás el concurso más importante que hay en Colombia de novela es el de la Cámara de Comercio. Nada. Para que vea qué tan desprolijo era eso, pues yo terminé con esta pelada, a mí se me olvidó la novela, es un concurso bianual. Y como al otro año, o sea, pasó ese año y el otro año yo ya vivía solo y me fui para donde mi mamá a almorzar y me llegó una carta de la Cámara de Comercio. Y yo cuando tuve 20 años tuve un bar, que Juanita lo conoció, y yo decía, marica, ¿qué me estarán cobrando? Porque uno pagaba Cámara de Comercio y a un amigo dejó de pagar como 10 años, era un plata, y yo dije, puta, me embalé. Cuando vi, era que yo era finalista de un concurso. Ahí me acordé de esta pelada, de la novela, de todo, pero eso estaba quieto. Y fue tanta el descuido que había que llamar, y yo llamé porque, como les digo, yo trabajaba muchas horas al día y me tocaba pedir permiso, y pedir permiso en el SENA era muy complicado. Entonces, yo lo primero que les pregunté fue, venga, ¿y cuántos son los finalistas? Pues porque de pronto era un concurso que son 50 finalistas para llenar un teatro, y yo que iba a ir, pues, ¿cierto? Y nada, y ellos empecinados que fuera, que fuera, que fuera. Entonces, y que tenía que llevar un acompañante y que fuera. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, ¿vamos o qué? Y me dijo, ¿qué día es? Y le dije yo, el 4 de octubre, me acuerdo. Me dice que, ese día que es la fiesta de Flamingo. Y entonces le dije yo, no, entonces no vamos. Me dice que no, no, vamos pues. Y me fui con mi mamá. No, es que todo, y además mi mamá muy figura, pues mi mamá ni siquiera sabía que yo escribía, yo tampoco. Y entramos allá y entonces presentan el premio, que es un premio de novela y cuento. Y dice, es que el ganador del cuento, 18 millones, el ganador de novela, 30 millones. Me dice mi mamá, es que, mijo, ¿qué fue lo que usted escribió? Y le dije yo, mal, una novela, y me dijo, ese es el bueno. Y resultó que me lo gané. Y sí, y me lo gané. Y uno de los jurados era Santiago Gamboa. Y él fue el que me dijo, yo te voy a llevar a Penguin Random House, que, por eso te digo, yo no conocía nada. Tanto así que yo dije, ¿qué piratada será eso? Y me di cuenta porque para mí, por ejemplo, era muy teso Alfaguara, pero yo no sabía que Alfaguara hacía parte de Penguin Random House. Y cuando yo, entonces, claro, me fui para la casa Tintín y dije que era Penguin Random House, y yo, marica, la editorial más poderosa del mundo. Y yo, bueno. Entonces, todo fue pasando así, pero yo no tenía premeditado eso. Pero te digo, yo llegué como distinto. De hecho, Santiago después me dijo algo que me suena bien. Me dijo, hermano, es que usted con la literatura le pasó como si usted jugando fútbol debutara en el Barcelona. ¿Sí, o qué? Sin pasar por el Medellín y el Nacional. Fue directamente al Barcelona y se mantuvo. Pero es que hay una especie de revelación ahí porque es muy atípico. Es muy atípico que una novela en una primera versión, con todo lo descuidado y azaroso que puede ser una primera versión,
lleguemos a un descubrimiento de una novela que en realidad es poderosa. Ahora, la novela, ¿por qué se caracteriza en general? Por la fuerza de los personajes. Y los personajes de esa novela son, yo creo que muchos de aquí la hemos leído, son muy impresionantes, son personajes absolutamente constituidos que duelen, que sacuden. Y fuera de eso están metidos en las historias más aterradoras, porque son historias que no dejan indiferente a nadie. Entonces la fuerza de esta novela La Cuadra es unos personajes muy fuertes con unas historias muy poderosas. En ese primer momento al lenguaje no se le exige mucho, aunque es bueno, es un lenguaje muy eficaz, es un lenguaje muy adecuado. Uno lo diluye por ser barrio y por el tema que uno podría pensar que se admite cierto descuido. Sin embargo, el tema no es descuidado. Pero entonces de ahí, mientras tanto, había un universo que, si el universo del barrio te rodeaba, había todo un universo que ocupaba toda esa constelación de la familia tuya, que fue el que después apareció en Las Travesías. ¿Cómo se fue configurando eso y eso cómo se volvió esa novela, que en mi concepto es mucho más literaria que la anterior? Sí, y ahora que vos estabas haciendo esa magnífica presentación, me recordó mucho que lo mismo que pensaban los maledicientes, también lo pensaba yo, porque yo nunca pensé, es más, cuando Santiago me dijo esto de llevarme a Random House y tal, yo creí que lo estaba haciendo pues porque nos estábamos bajando unos guaros ahí en mi casa y era de un cumplido y tal. Pero después que me llaman al mes de Random, la compran, tan, y pasa lo que pasa con esa novela que empieza todo el mundo a leerla y todo el mundo como encantado con ella y tal. Claro, llega un momento en que mi editor me dice, bueno, ¿y qué sigue? Y yo venía preguntándome eso hace un tiempo y yo, marica, ¿de qué más voy a hablar? Y otra cosa, yo también pensaba lo mismo que vos decís de los maledicientes. Yo, ¿sería que yo tuve un chispazo? Yo sí seré que soy escritor. Nada. ¿Ya habías estudiado literatura? ¿Ya Sí, habías no, estudiado pues, la maestría? no, la maestría no. Es que yo de hecho tampoco iba a estudiar la maestría. Yo estudié la maestría porque me dieron una beca para que pudiera dar clase en la maestría. Porque yo ya estaba dando clase y resulta que uno no podía dar clase en un nivel superior del que uno ya tenía. ¿Sí o qué? Entonces yo con pregrado ya había dado un seminario en la maestría. Pero para el siguiente semestre ellos fueron los que me ofrecieron, me dijeron, y yo no tengo plata. Y me dijeron, no, nosotros lo becamos pues. Y yo, bueno, hágale pues. Entonces ahí sí estudié la maestría. Y de hecho pues yo validé como 5 materias. Y tampoco hice todas las de investigación porque les entregué un libro al final. Entonces, bueno, no, yo no. Y eso fue hace muy poco que yo estudié la maestría. Yo me gradué de la maestría en 2021. Entonces fue hace muy poquito, ¿no? Y Las Travesías yo las escribí mucho antes, de hecho sale en 2021, pero por la pandemia, que eso es lo que te iba a contar. Yo tenía todas las dudas del mundo, pero sí tuve claro una cosa, es más, yo ya había pensado en lo que después se va a convertir en Aranjuez, ¿sí o qué? Yo quería, porque si bien con La Cuadra pasó lo que pasó, había como un retorno que a mí no me gustaba mucho, que aunque todo el mundo decía que estaba muy bien escrita, que era otra visión y tal, me parecía que también la gente lo que estaba diciendo, o yo estaba contribuyendo de alguna manera con esa novela a dar la idea de que todos los que vivíamos en los barrios populares, el 95% de la gente éramos bandidos. Y entonces yo quería escribir un libro también como de las otras historias de ese barrio, que eran muy poderosas también y que tenían que ver más con el afecto, con los padres, tal. Pero también como todas esas dudas me asaltaban, yo decía, yo no voy a escribir una novela sobre el barrio, me voy a ir incluso a todo lo contrario, va a ser una novela rural, va a ser una novela en donde también lo que vos decís, en donde me pruebe pues todos las herramientas que tengo bajo la manga de la literatura que creo que se debía hacer así. Entonces me apliqué a hacer una novela más compleja. Yo también estoy de acuerdo con vos que es la más literaria de todas las que he escrito, aplicándole todo lo que yo creía manejar de las herramientas narrativas, haciéndola más compleja, llena de personajes, con capítulos grandes. De hecho es una novela grande, 450 páginas. Entonces, escribo esa novela y
lo que son las ¿Cuánto cosas. te demoraste en ese proceso? 2 años, más o menos. ¿Fue muy improvisado o tuvo una planeación estructural de No, escaleta? es que esa es otra cosa. Yo nunca escribo planeando nada. Yo tengo una idea general de qué quiero, ¿cierto? Y sé de qué punto parto y a qué punto voy a llegar. Pero en el medio pasan un montón de cosas que yo no tengo planeadas y que no quiero tener planeadas. Que además, obvio, yo conozco autores y grandes autores que hacen como una escaleta y un diseño y tal. Y al que le funcione bien, a mí no me funciona así. Es más, cuando me ha pasado con 1 o 2 cuentos que los tengo muy planeados, terminan siendo muy malos. Cuando no están tan planeados, pues digamos, sí sepa dónde voy, pero que no estén tan planeados, resultan siendo mucho mejor. Pero para mí esa fue como la gran novela, pues la que más brega me dio, la que más dudas me sacudió todo, porque además el tiempo no ayudaba. Yo saqué esa novela 2018, sí, 2018. Y pasó un año y cerrando no me decían nada. Entonces una vez me invitaron a una feria del libro en Ocaña y me fui allá, me hice amigo de un man que se llama Andrés Mauricio Muñoz, un gran escritor de Bogotá. Es de Popayán, vive en Bogotá hace muchos años, que estaba en Planeta y entonces me dijo, que el man de Planeta, que es la competencia directa de Random, que el man me preguntó por vos, que vos qué más tenés, que si es que no vas a escribir más nada. Y yo le dije, no, yo tengo una novela que le mandé a Random hace como un año, pero nada. Y me dijo, ¿por qué no la mandaba a Planeta? Y yo, pues huevón, porque mi mamá me enseñó que uno no es tan traicionero. Esperemos a ver qué dice esta gente. Entonces, con esa información, ya sí llegué a mi casa y llamé al editor general de Random. Le dije, de Planeta, me dijeron que si mando esto, ustedes que la van a leer. Y ahí mismo me dice, no, el lunes voy a Medellín y firmamos. Ah, bueno, sí, pilla que, o sea, ahí sí sirve. Entonces ya vinieron, la firmamos y empezamos la edición y ya la novela estaba lista para salir en 2020. Y llega la pandemia y se quedó quieta, otro año. Entonces yo ahí sí ya decía, puta, ¿será que algo me quiere decir la vida? Y sale en el 2021, pero estaba pospandemia. De hecho, la novela que yo creo que está más bien hecha y es la que es rara, porque la gente que suele leer mucho es la novela que más les gusta, ¿sí o qué? Pero es la que menos se ha leído. Pues yo entiendo también que la más larga, todo. Y que la época en que salió no fue la mejor. Entonces, pero cuando esa novela sale, yo veo que es bien recibida, yo veo que tan que me quedo, yo ya descansé. Y ahí sí dije, bueno, no, yo sí soy escritor. Y ya sí dije, de aquí en adelante lo que salga, ya todo es ganancia. Entonces ya ahí sí, ya por ejemplo Aranjuez, siendo muy compleja, todo porque escribí una novela muy complejo, yo ya estaba como mucho más relajado. Y lo mismo para esta, ya estoy más relajado que con la segunda. Para mí fue Con la jodidísima. segunda, el público ya entendió que en realidad había un escritor de oficio, pero No, y muchos a de mí el tus, público no me importaba tanto. Yo entendí que claro, sí era que yo me podía dedicar a escribir. pero muchos de tus primeros lectores al enfrentar a Aranjuez volvieron al Hilmer que querían leer. Y ese Hilmer, esas historias son muy buenas, esas historias de esos papás luchando, de la de las campanas que se volvió famosa. Si en la primera el Rebelión se volvió famosa, en Aranjuez las campanas es una historia pues del carajo, muy poderosa. Sí, y además era una reivindicación de un montón de cosas que es que a mí me pasan muchas cosas mientras voy escribiendo las novelas, y eso es lo que más me gusta también. Yo, la idea original que tenía de Aranjuez era eso, como a mí me molesta también un poco que yo no había encontrado la figura de los padres. Además yo estaba viviendo con el Alzheimer de mi papá, del mío de verdad, viendo cómo a este man se le estaban fugando los recuerdos. Y eso a mí me tenía con una rabia sorda y mala. Y entonces eso me hizo, justamente ese vínculo con los recuerdos, me hizo recordar mucho a muchos papás que yo no había encontrado en la literatura, que eran papás. Yo en la literatura he encontrado el papá típico, safio, malo, borracho, cascador, de Carta al padre de Kafka. O el otro padre que tampoco me gustaba mucho, que es el padre heroico, ¿cierto? Pues desde Ulises, el heroico, y que aquí pues los tenemos muy cerca, incluso algunos que son personajes públicos, ¿cierto?
Y yo decía, pero yo conozco un montón de papás que, por ejemplo, son muy borrachos, pero son muy buenos papás, que se jugaban la vida por sus hijos. Y conocía que, pues, como que cambiaban todo ese estereotipo. O mi papá, por ejemplo, que nunca en su vida fue capaz de decirme que me amaba, pero lo demostraba contundentemente con unos gestos brutales. Entonces yo quería como hacer esa reivindicación. Y justo escribiendo esa novela pasa lo del Alzheimer de mi papá, pues que ya sí se volvió ya como la etapa más oscura. Entonces ahí sí ya acabé de completar una novela como yo la quería y terminó dictándome como la misma circunstancia de mi vida de que iba a ser esa novela que terminó siendo una novela de los papás. Sí, porque uno percibe a través de la obra tuya que más allá de contar una historia, más allá de pintar un personaje, hay una vivencia muy emotiva. Hay una evidencia emotiva con el vecino, con la mamá, con los hermanos, con los primos, con los compañeros que crecen, con los que mueren, y es genuina. Uno ve que destila mucho sentimiento. De hecho, cuando yo definía esto como una novela de amor incluso, de amor fantasmagórico, está lleno de fantasmas por todos lados porque el título no nos engaña, Los espantos de mamá. Y todo eso está lleno de muertos, pero está lleno de amor. Y cuando hablabas de la música, que vos siempre has hablado mucho de la música en todas partes, no había encontrado la música en tus relatos, hasta que me encontré el de La Silbona, que recupera que los que amamos el barrio primitivo de todos nosotros, amamos la esquina, amamos la cantina, amamos la tienda donde ponen música, y hay una pareja que consagran su vida a una tienda de barrio donde no hacen sino poner música todo el día. Entonces ya sí me encontré a esa promesa que él decía en todas las conferencias, pero que no lo había visto en la literatura, que es lo que me gusta a mí, y estoy terminando un libro de eso. La música en el barrio, y cita a los cantantes que me gustan. Ahí vemos cómo pelean por Felipe Pirela y por Orlando Contreras. Y vemos cómo atraviesa todo eso en una hermosísima historia de amor que trasciende la muerte. Porque en este libro las historias de amor trascienden la muerte. De hecho, hay una que les voy a espolear que conserva la cabeza de su amado en una botella de alcohol. Eso es impresionante, pero uno lo ve real. No le he querido preguntar para no dañar la ilusión si eso es cierto o falso, y ojalá no me conteste, pero es impresionante cuando uno encuentra esa historia. Entonces esta es una novela atravesada por el amor, incluso los epígrafes de cada capítulo son sacados de Dante, que es una gran historia de amor de Dante con su amada Beatriz, y ahí está en los epígrafes. Entonces recuperamos un escritor que va mucho más allá de la historia. Por eso Gilmer es poderoso en literatura, porque va más allá de la configuración del personaje y de la historia. Sí, y las historias son genuinas. Sabemos exactamente que él vivió, que vive y que vibra con cada una de esas historias. ¿Ahora en qué andas? Acabas de presentar esta y estás en gira de medios, pero me imagino que ya estás tramando pues la próxima travesura literaria. Sí, claro, siempre. Sí, no sé, llevo unas 8 páginas. Yo quiero hacer una novela que ya tiene título, pero no sé si todavía será una novela o no, y se va a llamar Bermejal. Porque Bermejal era el antiguo manicomio que quedaba en Aranjuez, que de hecho aquí es muy protagonista porque en las mangas de donde era el manicomio donde se instalan los bazuqueros. Y además, ese manicomio, antes de que lo pasaran para Lomo, el Hospital Mental de Bello, ese manicomio duró ahí mucho tiempo y pasaban cosas muy horrendas en ese manicomio. Y eso lo dirigía un señor que vos conoces bien, que se llamaba Lázaro Uribe Calat, y era un monstruo, ¿cierto? Era muy monstruoso. Que él ni siquiera era psiquiatra, él era médico general, pero se fue como por ese filón y tal. Y después hizo unas trampas muy tesas porque dijo que cuando tuvo que dejar la dirección se volvió asesor de salud del manicomio y puso un reglamento que para poder ser asesor tenía que ser médico, tener más de 60 años y haber dirigido un manicomio Todo 25 años. Todo para mí. O sea, se nombró él mismo. Y la gente le tenía pánico y le decían el doctor Uribe. Sí, okay. Entonces yo dije, es un papayazo. ¿Sí? ¿Cómo no? Sin maldad, doctor sí, Uribe. Sí, entonces yo ahí lo estoy haciendo. Sobre todo
porque hay un personaje que a mí me llama poderosamente la atención, que también es de Aranjuez y que también es un personaje increíble, que es Tartarín Moreira, Libardo Parra Toro. Parra Toro, ¿Cierto? compositor, detective. Compositor, sobre todo por eso. Él era compositor y poeta, era del Club de los 13 Panidas, habitante vieja guardia de Guayaquil y de Lovaina, y el primer detective privado que hay en Medellín. Que ser detective era pues perseguir las mozas de los maridos de las señoras, ¿cierto? Entonces, Ay, esa historia vas a explorarla al doctor Lázaro, vas a explorar a Tartarín. Ahí sí, también estuvo Epifanio Mejía. ahí estuvo Epifanio Mejía, Ah, no, eso es pero una promesa maravillosa. sí, entonces, sí, se va a llamar Bermeja y va a estar ubicado ahí, ya creo que como en 2 tiempos, ya después vamos a ver si sí queda. Porque en esta novela, el primer capítulo, uno ve esa sombra gigante de ese edificio derruido allá, que tuvo unos años de esplendor y de tragedia, porque eso allá es una cosa horrible, como nos vas a contar en la novela, pero ya estaba caído y comido por la manga y lleno de bazuqueros y lleno de luces que prendían y Es apagaban. que eso es lo teso, pues porque, o sea, como que un espacio que siempre estuvo maldito, porque pues eso era, le decían Bermejal porque eso era lleno de barro y eso era deshabitado incluso para los mismos dueños de esas fincas. Cuando ya lo habitaron va a ser a través del manicomio. Entonces, pues las cosas que pasaron allá y tal. Y después se va al manicomio Pabello y eso quedó ahí una manga muy jodida que yo recuerdo todavía hasta mi época que mi mamá nos tenía vetados. O sea, usted no podía llegar ni pisar siquiera mangas, porque allá se mantenían a los bazuqueros fumando bazuco, como cuento ahí. Sí, sí, sí. Hasta que eso lo va a coger Confama y ya hoy en día es el Confama. Pero ahora la biblioteca de Aranjuez, de Confama Aranjuez, que además es hermosísima para que vayan, está en donde restauraron el manicomio. Y es muy bonita, pero también siguen espantando. Entonces, es bien bacana, pero en serio y de verdad, a mí no, pero esas sí que tienen historias de espantos. Entonces, no va a ser una novela de espantos, yo ya los espantos los liquidé aquí, pero es una cosa de otra más tesa, que son espantos peores, ¿cierto? Que los tenemos Pero hoy en día. muy importante la forma como Hilmer se va apoderando de todo ese espacio literario del barrio y lo va copando. Pero no es gastando los temas, es profundizándolos. Mire que tiene una historia de un manicomio que yo creo que si la exploras hasta donde llega va a ser hasta más gruesa que las travesías. ¿Cómo tendrá de historias? ¿Y cuál es Sí, tu investigación? ¿Cómo llegas a los temas? ¿Tenés viejito en el barrio? ¿Dónde consultas? ¿Qué haces con no, eso? no, y eso es muy bacano, que es lo que yo les digo. Yo creo que cuando uno tiene los ojos y las orejas dispuestas, todo le va sirviendo. Entonces, pille, por ejemplo, ahorita ya que vos les hiciste el spoiler, yo trabajé un tiempo en el Urabá y estuve cerquita de gente a la que le mataron familiares y les mocharon la cabeza. Y algunos incluso vieron cómo jugaban fútbol con ella. Y después yo estuve cercano a la Comisión de la Verdad, de hecho escribí un tomo para la Comisión de la Verdad, que es el tomo sobre la resiliencia. Y leí muchas cosas de lo que había pasado y leí esas vainas de la cabeza y tal. Entonces cuando estaba escribiendo esto, yo, por alguna señora que conocí un día, yo desvirtué un poco pues la historia, la cambié, pero ella decía que fue muy teso en la cabeza de su marido, que a ella le daban ganas de hablar con su marido. Entonces yo sabía que iba a ser un personaje de una mujer que se enloquece de dolor porque le matan a su amor y quiere y debe y decide mantener la cabeza de él para hablar con él. Y estaba yo y yo, güey, putino, ¿cómo mantiene una cabeza sin que le pudra? ¿Sí o qué? Y por esos días empecé a trabajar en el museo del ITM, yo trabajo allá, y ese museo es una maravilla porque ese era el museo de los curas lasallistas del padre del colegio de San José. Y ellos se mudaron para otro lado y dejaron allá toda esa colección y el ITM ya ahora es el que maneja eso. Y Lázaro, que Lázaro es el director del museo, otro Lázaro, este sí es Lázaro el bueno, es un man muy teso, pero todos los que trabajan allá estamos muy locos, porque además en serio. O sea, imagina que la curadora es doctorada en murciélagos,
Sí, de verdad, o sea, son de una especificidad que uno dice, marica, esta gente, sí, o que hay otra que es doctora en abejas, por allá como en Londres, no sé. O sea, todos son re locos como con los bichos. Entonces una vez me mostraron como el archivo de los curas, de los hermanos, yo no curas, de los hermanos lasallistas, que cómo hacían las muestras y tal, y ellos tienen unos frascos ya hoy en día con una sustancia que es como un formol, creo yo, o algo así. Y yo le decía, venga, y es que esta gente embalsamaba así. Y Dani, que es la curadora del museo, me decía, no, no, ¿saben qué mantenían estos los animales? En brandy. Y yo, ¿qué? Y entonces le dije yo, ve, suponiendo que yo tuviera una cabeza, digo que, ¿cómo hago yo para que una cabeza no se pudra, se podría en brandy? Me dice, sí. Digo yo, y un licor más rudo, digamos un licor más artesanal. Me dijo, si tiene esto y esto, sí, y yo pillé, y el biche tenía eso, y melo. Entonces, o sea, me quedó perfecto para el capítulo que yo quería hacer, y a mí no me importaba pues tampoco si científicamente no pegaba, pero en este caso sí, sí se pueden, ya saben también, si quieren conservar una cabeza, ¿cierto? La pueden conservar en licor, en ciertos licores. Bueno, muchachos, como ustedes ven, aquí nos podemos quedar horas enteras. Ya queremos hacer preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta para que aprovechen Bueno, pero este? yo antes de que, por supuesto, y ya vamos a las preguntas, sí quisiera preguntarte eso, ¿cómo hacemos para escribir? Y sobre todo que hablemos de este libro que va a salir, tu libro, que es un libro que le comentes a la gente de qué va ese libro, que yo creo que va a ser un éxito. Y también, pues, vos, ¿cómo haces para escribir tanto a lo bien? Este libro es el próximo que va a salir mío y lo va a publicar el Fondo Editorial de la Institución Universitaria de Envigado y recoge la historia de un espía colombiano, un espía, un agente secreto que en los años 70 estaba contratado por las camarillas de izquierda, las ONG internacionales, y hacía parte de un grupo de espías que sacaban presos políticos de las diferentes dictaduras, sobre todo las del Cono Sur, de Argentina, Chile, Uruguay y de Nicaragua, que era gente que estaba reprimida completamente por las dictaduras, era gente intelectuales, profesores universitarios, literatos, poetas, gente que estaba muy atormentada porque estaban escondidos, enfermos, aguantando hambre y se estaban muriendo y los estaban matando. Entonces estas ONG europeas dieron plata y estos espías, este es el testimonio de uno de ellos que es impresionante, este hizo su trabajo fuerte en Argentina y empezó a sacar presos políticos de allá y nos cuenta la forma como hacía el operativo, y los operativos son asombrosos. Pues mi primera aproximación a la novela cuando estaba haciendo la conversación con el testigo era de asombro. Yo no sabía, pues estaba entendiendo que había una historia literaria muy poderosa y que había un personaje aterrador, pero primero fue sacarle el permiso para que me lo dejara escribir. Y después fue convencerlo porque estábamos tomando trago, porque una conversación de esa no se puede tener sin trago, y a las 2 de la mañana estábamos tan borrachos los dos que se me olvidó la mitad del tema el otro día. Entonces cuando traté de convencerlo que me volviera a contar muchas cosas y me llenara lagunas, ya él no quería, se me pinchó. Cuando él se iba a ir para Europa mucho ya del todo, me llamó y me dijo, le voy a dar 2 sábados para que completemos. Entonces ya llenamos los huecos, llenamos las lagunas y completamos el libro. Y después, como a los 10 años que volvió, ya me dijo que no quería que se publicara el libro. Entonces, pero ya el libro estaba en proceso. Entonces, y uno como escritor tiene que tomar decisiones y él ya me había autorizado. Entonces, es una historia que cuenta de primera mano las aventuras y desventuras de este señor que empezó como espía. No sé si hay muchos espías colombianos, creo que en la pesquisa que he hecho no encuentro muchos, pero esta es la historia de uno de ellos. Ya después, cuando se acaba toda esa guerra fría con las dictaduras, el hombre ya se incorpora a un grupo guerrillero y se mete en otros problemas distintos, que yo creo que son hasta peores de azarosos que los primeros. Entonces, esta novela da testimonio de eso, la vamos a contar. Yo pienso, le tengo mucha fe porque pienso que es una historia muy poderosa con un personaje muy fuerte. Espero merecer pues la aceptación de los lectores y creo que estoy muy contento con esta producción.